Bueno, buenos días a todas y a todas las personas que estamos ahora mismo asistiendo a este webinario. Soy Gloria Jiménez, la directora del proyecto Alumnius, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla, e informo de que efectivamente esta sesión va a ser grabada, está siendo ya grabada, para que podamos compartirla con posterioridad a través de nuestros diferentes canales y redes sociales. Hoy tenemos una formación, como siempre sabéis, las formaciones de Alumnius son formaciones transversales, de manera que puedan tener una utilidad muy elevada para cualquier persona que haya estudiado en la Universidad de Sevilla, independientemente de cuál sea la titulación en la que haya participado. En este caso, hoy nos acompaña Jesús Acevedo, que es licenciado en Derecho, abogado y delegado de protección de datos, y va a hacernos esta acción formativa sobre los derechos que tenemos en Internet. Para aquellas personas que no nos conozcáis, la Asociación Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla, Alumnius, o para quienes nos conozcáis pero no nos conozcáis demasiado, empiezo siempre poniéndoos un pequeño vídeo muy cortito sobre qué es Alumni para que todos lo tengáis en mente. Por lo cual, pasamos a ver esa pieza que, como os digo, dura 2 minutos y damos comienzo con el webinario de hoy. Ahora sí. Alumni es la Asociación de Egresados de la Universidad de Sevilla. Su objetivo es fortalecer la institución y su relación con la sociedad. Conecta tu vida profesional y personal con tu universidad. Formarás parte de una gran red social con la que poner en marcha proyectos, o encontrarte con su promoción, o conectar con egresados de otras regiones y países, y hasta ser embajador de la Universidad de Sevilla en el mundo. Además, en Alumni encontrarás toda clase de recursos de docencia, investigación y conocimiento. Podrás ayudar y ser ayudado profesionalmente por otros expertos en el programa de apadrinamiento, o beneficiarte de seminarios, conferencias y visitas a empresas gracias a Brújula US. Alumni impulsa tu carrera profesional con la creación de una bolsa propia de empleo. Y si tienes un proyecto empresarial, encontrarás formación, mentorización y recursos financieros. Sigue formándote gracias a la amplia oferta de la Universidad de Sevilla y actualiza tus conocimientos. Con Alumni seguirás disfrutando de las instalaciones deportivas, las bibliotecas y las actividades culturales de la Universidad de Sevilla. Tendrás un lugar donde informarte, opinar y divulgar tus conocimientos. Alumni es tu oportunidad para seguir unido a una institución líder en educación e investigación y contribuir a mantener su prestigio. Bienvenido a Alumni, la comunidad de egresados de la Universidad de Sevilla. ¡Súmate a nosotros! Ten cuidado por lo que se pueda ver, Gloria. ¿Perdón? La protección de datos, la protección de datos. La protección de datos. Bueno, pues una vez que hemos hecho esa introducción a Alumnius, nuevamente, bueno, pues vuelvo a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Jesús Acevedo. Jesús, muchísimas gracias por participar y colaborar con Alumnius. Quiero decir públicamente que Jesús es una persona con la que siempre podemos contar en la Universidad de Sevilla y en Alumnius. Cada vez que le pedimos una colaboración es el primero en venir, en aportar, en ayudar, y creo que eso es importante
también decirlo públicamente. Jesús Acevedo, como Gracias. comentaba, es licenciado en Derecho, es experto en protección de datos y es delegado, de protección de datos. Jesús estudió en la Universidad de Sevilla en el año 98-2002, si mal no recuerdo. Bien, me tienes controlado, por lo que veo. Claro, está controlado. Y bueno, pues como comentaba al principio, nos va a hacer una acción formativa hoy que se titula Los derechos que tenemos en Internet. De hecho, él ya profundizará un poco más incluso en el título, que es un poquito más extenso, que abarca también el tema de la LOPD y la inteligencia artificial. Pero sí me gustaría comentaros un poco la dinámica que vamos a seguir, que es la dinámica ordinaria que solemos tener en estos webinarios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Jesús, en principio, va a exponer toda la parte que él quiere compartir con todos nosotros y cuando finalice la parte de exposición de Jesús, si os parece a todas las personas que estáis conectadas o a aquellas personas que se van a ir conectando a lo largo de la sesión, dejamos la parte final para comentarios, para preguntas, para cuestiones, etcétera. Estos comentarios o preguntas las podréis hacer o bien activando el micro y si queréis la cámara para plantearlo de viva voz, o bien a través del chat. Tenéis el chat en la parte inferior derecha, una pestañita morada, que si le dais se os abre un desplegable y el primer botón es un globo de chat. Ahí podéis hacer las preguntas y yo misma me encargaré de trasladárselas a Jesús para evitar el solapamiento de comentarios de unos o de otros. Pero como os digo, os invito también, si queréis, a poder hacer los comentarios como... llevando cierto orden, no tenemos por qué pisarnos, os invito a que hagáis directamente los comentarios vosotros. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y, bueno, tampoco me quiero dilatar mucho más. Jesús, muchísimas gracias por participar. Yo, a partir de tu intervención, de que empieces a intervenir, voy a silenciar micro y voy a desconectar cámaras, sobre todo para que no interfiera ningún tipo de sonido y te puedas quedar tú con el total y absoluto protagonismo. ¿Vale? Bien, pero no te vayas, voy a compartir, voy a ver si lo No hago me bien, voy, yo comparto estoy contigo pantalla hasta el porque final. así me gusta, así me gusta. Mucha gente se cree que por ser abogado, ¿no?, de temas digitales, somos capaces, sabemos de todo en tecnología, ¿eh? Y no te creas, todo lo contrario. Aquí estamos continuamente aprendiendo. Bueno, ¿veis la presentación? ¿Se ve perfectamente? Ah, estupendo, vale. Pues nada, pues empiezo Ponla si entonces, te Gloria. parece la pantalla completa. La tengo a pantalla completa. ¿No sale la pantalla completa? No. Pues entonces, espérate. ¿Ves? Por eso te decía que no te fuera. Pues entonces creo que voy a compartir archivo, ¿vale? Vale. Y bueno, y ya pues aprovecho para daros las gracias. Para mí es un placer estar en Aluni. Soy un orgulloso antiguo alumno de la Universidad de Sevilla, lo digo siempre con mucho orgullo. Me ayudó muchísimo cuando tuve que estudiar y de hecho, pues, gracias a algunos de los maravillosos profesores de la Facultad de Derecho, especialmente con Antonio Enrique Pérez Luño, de Filosofía del Derecho, que además fue decano de mi facultad, la Facultad de Derecho, pues me metió el gusanillo de todo esto del derecho digital, ¿no? Y los derechos de tercera generación que quizás hoy, para nuestra generación o para la sensibilidad que tenemos hoy día, es algo bastante normal, por suerte, pero en aquella época, Gloria, hablábamos, fíjate, del derecho al medio ambiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad real, más allá de la igualdad que recoge la Constitución. Y sinceramente, pues son derechos que van evolucionando según la sensibilidad, ¿no?, de digamos, de la sociedad. Y bueno, y ya al día de hoy son más comunes, ¿sabes? Antes quizás eran más complicados de entender. Y yo cuando estaba en la universidad, pues ahí te digo, la Universidad de Sevilla, me abrieron un poco la mente a entender lo que era la protección de datos y gracias a ahí pues pude un poco pues arrancar, ¿no? Arrancar y eso. Así que nada. ¿Veis ahora la presentación? Pues gracias por ese preámbulo, Jesús. Sí, ahora se ve perfectamente la presentación. Perfecto.
Pues nada, Hacemos lo un que he poco... comentado, ¿vale? Desconecto micro, desconecto cámara, pero sabes que estoy Perfecto. aquí a tu ladito durante todo el rato. Sí, así me gusta, no me abandone, Gloria. No te abandono, no te abandono. Pues Gracias, nada, Jesús. gracias a Gloria, gracias a todas y a todos los que estáis aquí presentes. Recordamos que la grabación se va, o sea, que la sesión se va a grabar para publicarla después, eso es súper importante. Y es importante decirlo porque también es un poco la información y la transparencia que como usuarios de Internet no tenemos derecho a recibir prácticamente en todo lo que hacemos. Mi idea de la ponencia es un poco sensibilizar y exponer los derechos que tenemos en Internet, que también le pueda servir a aquellos de vosotros que queráis montar una página web, quizás que tengáis un par de ideas, si queréis montar un negocio, ¿no? Una web, incluso una app, independientemente que después necesitaréis asesoramiento jurídico concreto. Y sobre todo que, hombre, que hablando de esto disfrutemos, ¿no? Para mí es esencial el tema de la comunicación, por eso me hace mucha ilusión que Gloria me invite a esto, porque una de las cuestiones fundamentales que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia es lo importante que es comunicar a los clientes, a los equipos, a los compañeros y tener en cuenta que la parte legal no se limita ya a tener una cláusula o a tener un contrato, sino que, como decía, a día de hoy se reincide mucho en la transparencia, ¿vale? La transparencia a los ciudadanos, la transparencia a los usuarios es fundamental. Y yo diría que es el derecho principal, ¿no? El derecho a poder estar informado y el derecho a entender, ¿no? Las cosas. Y ahí, pues, los profesionales de la comunicación, pues, ejercen una labor fundamental para todo. La idea principal también es un poco, ¿no? Que sepamos, bueno, pues los derechos que tenemos en Internet, ¿no? Yo soy abogado, estudié en la Universidad de Sevilla, como ya han dicho antes. Me fui a Madrid, allí estuve trabajando en la Agencia de Protección de Datos y en un par de despachos de abogados. Y bueno, y no sé si vosotros habéis buscado alguna vez vuestra identidad digital en Internet. No sé si habéis puesto en Google, ¿no? Si habéis puesto vuestro nombre, incluso si habéis puesto otros datos personales, como el DNI o incluso la matrícula de vuestro coche, por si os han multado alguna vez. Bueno, pues todo eso puede conformar nuestra identidad digital. Y nuestra identidad digital, en el siglo en el que estamos viviendo, es parte fundamental de nuestro ser. Yo creo que a día de hoy cualquiera de nosotros somos incapaces de salir al exterior, salir de nuestra casa sin llevar el móvil, ¿no? en la mano. Yo de siempre llevo poniendo esta foto, que a mí me encanta, estas dos fotos, que están tomadas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en 2005 con el nombramiento de Ratzinger, con el anterior Papa, y en 2013 con el Papa actual, ¿no? Esta foto muestra las diferencias de la sociedad, como o sea, yo creo que esto lo vivimos nosotros en Semana Santa quizás, pero si vamos a cualquier evento, si vamos a un concierto, por ejemplo, lo habitual ya es que veamos muchísimas pantallas, muchísimos dispositivos móviles, que grabemos y que nos graben. Entonces, claro, esto ha supuesto un cambio en la sociedad. Para mí esta foto significa mucho porque en 2005 fue cuando yo empecé a dar formación de esta materia gracias a la Agencia Española de Protección de Datos y yo preguntaba a los asistentes que quién tenía móvil en el año 2005 y os queréis creer que no todo el mundo levantaba la mano. Incluso me acuerdo que había más de un señor que decía que a él nunca iba a tener móvil para que no lo controlasen en casa, ¿no? Algo que a día de hoy es totalmente impensable. Es más fácil que no tengamos un teléfono fijo en casa, pero que sí tengamos un dispositivo móvil o dos o tres, ¿no? ¿Y por qué os enseño esto también? Porque al igual que la sociedad ha cambiado,
el derecho también tiene que cambiar, ¿eh? El enfoque del derecho no puede ser igual que el del año 2005. Y ahí Europa, pues, está marcando la tendencia con muchísimas regulaciones, especialmente a través de lo que se conoce como los reglamentos europeos, que lo que implica un reglamento básicamente es que se aprueba en Europa y es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que si se aprueba un reglamento en Europa, pues la norma tiene que aplicarse exactamente igual en Italia, en Francia, en España o incluso en el Reino Unido, ¿no? Cuando era parte de la Unión Europea, ¿no? También la línea se disipa. Tenemos que tener muy en cuenta que la comunicación en sí o la forma de comunicarnos a través de Internet ha cambiado muchísimo. En la era del primer Internet, básicamente era una empresa o alguien con conocimiento suficiente, ¿no? para programar o para tener una página web, y quien fuera el titular de la web, pues subía el contenido en su web y a lo mejor pues tenía algunos comentarios, pero eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y especialmente con la llegada del Internet 2.0 o el Internet de las redes sociales, ¿no? Un Facebook, un Twitter, un Instagram, un TikTok, incluso en los inicios, ¿no? Un 20, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido 20? Incluso, pues, los que tenemos ya una edad, ¿no? Lo teníamos en la época de la universidad. Ahí subíamos fotos, compartíamos fotos. En un Facebook. Facebook no tiene periodistas que generen el contenido, sino que somos nosotros los usuarios los que generamos ese contenido para esas plataformas. Daos cuenta que en la evolución del Internet dejamos de ser unos meros consumidores, como era en el Internet de la versión primera, donde prácticamente consumíamos las páginas web, a lo que somos a día de hoy, que realmente somos prosumidores. Nosotros generamos el contenido que otros van a consumir. ¿Qué implica esto? Que ya no solo somos sujetos de derechos, no solo únicamente somos usuarios con derechos sobre los demás, sino que al crear nosotros el contenido, al generar el contenido y al compartirlo, pues somos responsables de ese contenido que generamos, ¿no? Y claro, ese contenido que generamos, si vulneran derechos de terceros, pues, ¿qué ocurre? Que esos terceros, pues, pueden emprender acciones legales contra nosotros. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, no sé si será porque estoy más sensibilizado o porque me toca llevar los temas o los casos cuando alguien pone una denuncia, en este mundo que estamos viviendo, por ejemplo, de los influencers, en donde un influencer, un mero influencer de gastronomía, ¿no? De comida, que va por aquí por los bares y no solo sube fotos de platos o de bebidas, sino que se graba en un local y comparte sus vídeos en donde alrededor de ese influencer o de ese influencer aparecen personas, ¿no? Que además están comiendo, que además están bebiendo, que además están hablando y lo suben en sus redes sociales, en su YouTube, ¿no? O en su Twitter, teniendo muchísimos seguidores, pues quizás no son conscientes de que esas personas que aparecen por detrás en sus vídeos, pues les pueden demandar, ¿eh? O pueden emprender acciones legales, ¿eh? Al igual que si nosotros aparecemos en uno de esos vídeos o aparecemos en cualquier foto de un bar, de una discoteca, de un evento, pues que sepamos, por ejemplo, que nosotros no tenemos por qué aguantarlo, sino que nosotros podemos pedir que retiren esas fotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, también hay veces en donde se producen problemas, ¿no? Se producen lo que se conocen como brechas de seguridad de forma sin una intención dolosa, ¿no? Sin querer. Lo que pasa es que esas brechas de seguridad a lo mejor nos pueden causar más daño o menos. Ya a día de hoy es muy, muy raro que una brecha de seguridad no te cause un daño, ¿no? Y ejemplos que os puedo poner, ¿no? El ejemplo más paradigmático de esto fue la web Ashley Madison,
que para quien no la conozca, pues era un poco el Tinder de hace 20 años, en donde, bueno, pues una persona que quería ser infiel, prácticamente, o lo que estaba enfocado en la página web, era para personas que tenían pareja y, bueno, pues querían tener una aventura. Entonces se registraban en esta página web, y claro, y si pues quedaban con otras personas, normalmente en otras localidades o en otros sitios que no fuera la de su ámbito de residencia, para tener aventuras pues extraconyugales, ¿no? O evidentemente sin el conocimiento de la, de la pareja. Imaginaos que os registráis en una página web de esta en donde su valor fundamental, si quieres cometer, ¿no? Pues este pecado, ¿no? O esta idea, esta acción, sin que se enteren los demás, uno de los valores fundamentales es la confidencialidad. ¿Qué ocurre si esta confidencialidad se rompe? Pues eso le pasó a Ashley Madison, a la cual hackearon y pidieron un rescate, los ciberdelincuentes pidieron un rescate de millones de dólares a cambio de no filtrar la lista de las personas que se habían registrado en esa página web para ser infieles. Esta empresa decidió no pagar el rescate y entonces, pues, en los distintos países los hackers empezaron a publicar nombres y apellidos y correo electrónico de usuarios de esa página web. Entonces, pues, aquí en España publicaron en Estados Unidos, publicaron en Australia. En Australia, por ejemplo, fue un caso bastante traumático y esto lo podéis ver en algunos de los documentales que hay en varias de las plataformas, ¿no? Que tenemos a día de hoy. Como por ejemplo, pues el caso de que unos periodistas empezaron a llamar a las personas cuyos datos se habían filtrado por ser usuarios de Ali Madison. Y claro, empezaron a llamarlo desde la radio, en público, y más de una persona, pues resulta que cuando se vio con el panorama de que se había descubierto que habían sido infieles, pues se llegó hasta suicidar, ¿no? Imaginaos cómo una brecha de seguridad de estas características puede vulnerar derechos de terceros y el derecho más fundamental quizás que puede ser el derecho a la vida, ¿no? Por eso hay que ser conscientes de los derechos que tenemos y de la responsabilidad que tienen las empresas, ¿no? Evidentemente, eso que os cuento no se puede comparar a otra brecha de seguridad súper famosa que fuera de la PlayStation Store, por ejemplo, pues el sistema de juegos online de PlayStation, que hace años pues tuvo, en el 2011, tuvo también una brecha de seguridad. Unos ciberdelincuentes se hicieron con los datos de todos los usuarios registrados de la PlayStation Online y se hicieron con los números de cuenta corriente, por ejemplo, con los datos bancarios. Claro, la brecha de seguridad, ¿cuál puede ser? Pues evidentemente que si tú eres usuario de una plataforma como esta y no te avisan, que te encuentres que vas a la cuenta corriente y te han robado dinero, te han quitado dinero utilizando los datos bancarios. Entonces, claro, se hace urgente o se hace necesario que estemos informados. Si cualquier empresa de este tipo sufre una brecha de seguridad de estas características, una de las obligaciones, digamos, más importantes que impone la ley es que nos avisen en un plazo no superior a 72 horas. Entonces, lo de Sony, por ejemplo, fue flagrante porque ellos avisaron prácticamente 2 semanas después. Había rumores de que porque la gente no se podía conectar al servicio online, pero los de Sony pues no decían nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en 2 semanas a los ciberdelincuentes le das tiempo suficiente para que te roben los datos, ¿no? Pero no nos quedemos solos en brechas de seguridad, ¿no? De forma técnica o relacionadas con la ciberseguridad. Hay muchos errores que cometen las personas físicas o incluso los profesionales. Yo creo que todos estamos sensibilizados con los datos de los menores, especialmente las fotos de menores, en donde, bueno, hace años era habitual que una persona subiera fotos de menores, típico tienes un niño, una niña, celebra el cumpleaños, subes fotos de ese cumpleaños donde
el niño o la niña pues está con todos sus amigos del colegio, ¿no? O las típicas fotos de las excursiones del colegio, donde pueden ir los padres y suben fotos y se ven pues todos los niños que han ido a la excursión, ¿no? Por no hablar de la falta de sensibilización, donde estos días se está hablando desde la Junta de Andalucía o incluso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ¿no? Que es la autoridad que lleva estos temas en materia de protección de datos para administraciones públicas, en donde se habla de la necesidad de sensibilizar a los menores, de intentar que un menor no coja un móvil, por ejemplo, si no tiene más de 14 años, y sobre todo evitar cuestiones como las que os pongo en esta noticia, ¿no? En donde un menor pues se hizo pasar por otro en una cuenta de Instagram, el menor afectado se dio cuenta, lo dijo a su familia, la familia lo denunció y pues a los padres del menor que había usurpado la identidad del otro, pues le cayó una multa de 10.000 euros. Entonces, ya no es simplemente una cuestión ética, ¿no? Que debería ser lo principal, el no vulnerar derechos de terceros, sino porque es en la práctica, porque es que nos puede caer una multa, no ya si el error lo hemos cometido nosotros, sino también si lo han cometido nuestros hijos, ¿no? Por eso es importante poder monitorizar nuestra actividad, tener esa responsabilidad de saber cuál es tu yo digital, qué datos tuyos aparecen en Internet, y también qué datos de las personas de las que puedes ser responsable, como los menores o de las personas incapaces, por ejemplo, bueno, que tenemos ese deber invigilando, ¿no? Ese deber de vigilar de buena fe. Y en muchas ocasiones también quiero que nos sensibilicemos en que los datos que se pueden vulnerar no son simplemente los datos que nos hacen más identificativos, ¿no? Los datos personales que nos hacen más identificativos, como puede ser pues, nuestra cara, el reconocimiento facial, el iris o la huella dactilar, ¿no? Que son los casos donde más se está preocupando la Unión Europea por regularlo, especialmente con el tema de la protección de datos y de la inteligencia artificial, sino que también estamos hablando de cualquier dato o de cualquier información que haga identificable a una persona. Los datos no están porque sí regulados, sino que conciernen a cualquier información pues, que haga una persona vulnerable, ¿no? Y os hablo también de un caso que ha ocurrido recientemente en donde una profesional sanitaria, una cirujana plástica, subió en su Instagram la foto de una paciente con el antes y el después de una mamoplastia, ¿no? Por una reducción de pecho de la paciente. Lo curioso del caso es que la cirujana fue sancionada con 8.000 euros porque la paciente la denunció, pero es que en las fotos que publicó la cirujana no se veía la cara de la paciente, sino simplemente pues se veía cómo había quedado su pecho antes y después de la operación. ¿El pecho simplemente la hace reconocible? Pues el caso fue que una amiga fue quien la reconoció y se lo dijo, ¿eh? Y en base a esas pruebas y esas publicaciones, pues la afectada denunció, ¿no? ¿Qué alegó la cirujana? Pues que había firmado que la paciente había firmado el consentimiento informado. Y el caso es que lo que dice la Audiencia Provincial de Baleares es que, con muchísima razón, es que el consentimiento informado por una intervención médica es distinto y complementario al consentimiento de protección de datos, ¿no? Para, por ejemplo, publicar las fotos en seminarios, conferencias, por ejemplo, en el tema doctrinal, pero no para publicarlas en redes sociales. Para redes sociales tendría que tener un consentimiento específico y eso se nos olvida en muchísimas ocasiones. Entonces, bueno, es importante que sepamos buscar nuestra identidad digital, que sepamos buscarnos. Podemos hacerlo con una simple búsqueda en Google, pues poniendo nuestro nombre y nuestro apellido, por ejemplo, entre comillas, eso nos va a ayudar mucho. Hay también distintas aplicaciones en donde metemos nuestros datos y también podemos monitorizar los datos que aparecen en Internet sobre nosotros. Google lo permite, por ejemplo, con la dark web.
Y hay otras, y os traigo una que es de Sevilla y a la que yo le tengo mucho cariño y que también me ha ayudado bastante, que se llama eWink, y en donde pues también si metemos nuestros datos, nos hacen un informe de huella digital y podemos saber en dónde aparecemos en Internet, pues para ejercer los derechos que os voy a contar a continuación, ¿no? Además, les he dicho a los amigos de eWin que íbamos a hablar de ellos os lo voy a poner de referencia en este seminario y me han dado pues ese código que aparece ahí para que los que estéis viendo la formación y si os interesa, pues podéis haceros ese informe de forma gratuita, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que son alternativas, ¿no? Son alternativas que al final existen otras, ¿de acuerdo? Pero que lo importante es que tengáis vosotros la concienciación de poder buscar vuestra huella digital y de las personas de las que sois responsables, ¿de acuerdo? Y como decía, estar en Internet supone el que no tenemos por qué aguantar todo lo que aparece en Internet. A mí me llegan muchos casos de personas que han comprado en páginas web, en donde hay ofertas muy baratas, muy atrayentes, pero que después pues hace la transferencia bancaria o dejan sus datos bancarios, le cobran, hay veces incluso que les estafan y nunca reciben el pedido, ¿no? que habían hecho por Internet, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros también, como usuarios y como consumidores, aprendamos un poco a identificar qué páginas web son más de confianza y cuáles no. Entonces, que sepáis que hay una normativa específica de Internet, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y que, por ejemplo, esa ley regula lo que debe tener toda página web en su aviso legal, ¿vale? En el aviso legal es de útil referencia porque ahí debe venir todos los datos fiscales del titular de la página web, tanto si es una empresa, si es una persona jurídica o una administración, como si es un particular, ¿no? con ánimo de lucro. Entonces, yo diría que desconfiéis de las empresas o de las páginas web, perdón, que no tengan aviso legal, en donde aparezca, pues, por ejemplo, su NIF, sus datos de registro en caso que sea una sociedad, por ejemplo, que tenga que estar en el registro mercantil o de una asociación que no venga los datos del registro de asociaciones, que por lo menos inspiren algo de confianza, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, otro enlace debería ser la política de privacidad, donde se deben recoger todos los derechos que tenemos en esa página web relativos a la protección de nuestros datos, ¿de acuerdo? En tercer lugar, la política de cookies. Ya es extraño la página web que no tiene cookies, A voz de pronto, y por resumir, por no hacer una sesión de cookies, que sepáis que las páginas web prácticamente ya los que nos tienen que informar de forma muy transparente es sobre las cookies que utilizan y que instalan en nuestro dispositivo que nos estamos conectando, que nos dé la posibilidad de modificar las cookies, incluso de eliminarlas. Otra cuestión es, bueno, pues la posibilidad que se ha dado últimamente de que por eliminar las cookies que no nos rastren nos puedan cobrar, nos puedan pedir un dinero. Pero eso ya os digo que a día de hoy pues es perfectamente legal, es una puerta que se ha abierto especialmente en los medios de comunicación, en los periódicos y los medios escritos, en donde, bueno, esto lo están utilizando de una forma perfectamente legal para, pues, generar recursos económicos, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, si la página web tiene una tienda online, tendremos que atender a sus términos y condiciones, Pues, si compramos un producto, cuál es el plazo de devolución, el derecho de desistimiento, que en principio tiene que ser de 15 días, podemos desistir de cualquier producto o servicio, salvo cuestiones muy puntuales, como por ejemplo si compramos productos perecederos, como puede ser fruta, o si compramos ropa interior, que evidentemente, pues por motivos higiénicos, pues no se puede devolver. Por regla general, el derecho de desistimiento tiene unos 15 días. Y en último lugar, diligencias propias del compliance, que ya dependerá de cada regulación. Si nos metemos en una página web, por ejemplo, de apuestas, pues tiene que estar regulado. Si estamos comprando
productos o servicios que únicamente son para mayores de edad, pues habrá que verificar la identidad para que no lo contrate un menor. De hecho, se está trabajando bastante en el tema de la Agencia de Protección de Datos para tener un certificado o una aplicación que valide la edad, y parece ser que podemos tener una para este verano. Incluso, por ejemplo, en el tema de videojuegos, el código PEGI, que nos dice, o incluso en el tema audiovisual, ¿no? Que nos dicen si una producción audiovisual o un juego pues está recomendado para ciertas edades o únicamente para mayores de edad, ¿de acuerdo? Y no hay una única regulación en Internet, hay bastantes regulaciones. Como ya he ido contando, pues la LSSI, ¿no?, es la que regula el tema de Internet, pero está desde la temática de protección de datos, que se unificó en 2018 con el Reglamento General de Protección de Datos, pero también está la normativa de propiedad intelectual, que también comentaremos algo después, consumidores usuarios, protección del menor, igualdad, que es muy importante, la igualdad no solo efectiva, sino la igualdad digital, la competencia desleal, la ordenación del comercio minorista, marcas y patentes y la regulación súper novedosa de inteligencia artificial que precisamente en estas semanas pues se está aprobando en la Unión Europea y que va a suponer un antes y un después, ¿no? Pero vamos a entrar en la principal, que es la de protección de datos, que entró en vigor en 2016, pero que era exigible a partir de 2018, del 25 de mayo de 2018. Y la autoridad de control, en este sentido, es la Agencia Española de Protección de Datos. Si no echan cuenta de nuestros derechos, que sepáis que tenemos la posibilidad de denunciar o de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos de forma gratuita. ¿Esto qué implica? Que le pueden poner una multa al responsable de vulnerar la normativa, pero esa multa no implica que suponga una indemnización para nosotros. Es una multa administrativa, ¿de acuerdo? Como una multa de tráfico, para que nos entendamos. Espero que esto quede claro, porque mucha gente me escribe o me llama, oye, ¿cuánto le podemos sacar a esta página web o a esta empresa porque ha vulnerado mis datos? No, si tú denuncias es una multa. Otra cosa es que en base a que se demuestre que se ha vulnerado la protección de datos, tú puedas pedir una indemnización, como el caso de la paciente que os comentaba antes. Pero para pedir esa indemnización ya tenemos que ir a los jueces y tribunales, ¿de acuerdo? Y contratar a un profesional o una profesional de la abogacía. Respecto a la protección de datos, dudas muy frecuentes. La protección de datos protege a las personas físicas. Por eso es protección de datos personales. No se protege a las personas jurídicas. Las empresas no tienen derecho a la protección de datos. ¿De acuerdo? Es como decir, si una empresa tiene derecho a la intimidad. No, no tiene. Una empresa tiene derecho a su reputación, ¿no? Por eso es tan importante la parte de comunicación y de evitar crisis de comunicación. Pero en más de un caso, las empresas han alegado, confundiendo la reputación con la protección de datos, han alegado protección de datos y las empresas no tienen protección de datos. Y también tener muy claro que hay casos en donde una persona física realiza un tratamiento de datos para fines domésticos, pues lo que hablábamos, ¿no? Hago una foto de mis hijos para mi Facebook personal o para enviárselo en el WhatsApp pues, a mi familia. Esos son fines domésticos. Ahí no hay que cumplir con la normativa. ¿Qué ocurre? Que si salimos del ámbito doméstico, pues entonces sí infringimos la normativa y sí nos pueden multar. El claro ejemplo de si pongo una cámara enfocando a la calle, o pongo una cámara en mi garaje, pero resulta que estoy grabando el garaje del vecino. Pues ahí estamos excediendo del ámbito doméstico. Al igual que si le hago una foto a mis hijos, por ejemplo, de los cuales yo soy responsable, en vez de compartirlo en un grupo de WhatsApp cerrado en donde está mi familia, resulta que la publican abierto en Facebook. Pues ahí excede del ámbito doméstico. Esto es un poco para que tengáis estos ejemplos claros, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo que me encanta de Arévalo, que descanse en paz Arévalo,
el Arévalo la lió con protección de datos en su momento, porque, bueno, pues resulta que cuando estaba en el show de Bertín, en tu caso de la mía, se ve que Bertín organizó pues una comida a la que fue el rey emérito, que era rey entonces, ¿no? Y una de las infantas. Y Arévalo, pues parece ser que sin pedir permiso, pues publicó una foto del encuentro en su Twitter. Claro, en esa foto no solo se veían a Bertín Osborne, al rey emérito, a una de sus hijas y al propio Arévalo, sino que se veían a otras personas que no son de interés público. Entonces, ¿qué ocurría con estas fotos? Bueno, imaginaos, fue tal el enfado o la muestra de que la publicó sin permiso que el propio Bertín Osborne dejó de contratarlo para su programa, ¿no? de Mediaset, y fue muy sonado que después Arévalo lo buscaba en el Sálvame y estas cosas por el estilo. ¿Por qué os pongo esta foto? Porque esta foto, por ejemplo, si el rey la denunciara por protección de datos o el rey emérito, pues no tendría apenas legitimidad porque es un personaje público, ¿de acuerdo? Hay un interés público y los medios de comunicación pues podrían compartir esta foto. Ahora bien, esa foto con las otras personas que no son públicas, digamos que no tienen ese interés público, esas personas sí tienen legitimidad, ¿no? para denunciar a Arévalo, porque además Arévalo en este caso, ¿cómo funciona? Digámoslo así. ¿Arévalo es un particular o Arévalo es un profesional porque tiene repercusión pública? No es lo mismo que lo publique yo, que a lo mejor tengo 100 seguidores o 200 seguidores, a lo que lo publique Arévalo, que puede tener miles de seguidores, ¿no? Entonces, ahí radica un poco el tema, ¿no? El peligro y también, ¿no? la importancia, ¿no? de garantizar los derechos. Nadie denunció al final, pero fue una foto que salió en los medios de comunicación y que se hizo relevante y daos cuenta cómo se vulneraban los derechos de estas personas, ¿no? En último lugar, también muy importante, las personas fallecidas no tienen derecho a la protección de datos, ¿de acuerdo? Tienen derecho al honor y la intimidad de la propia imagen, pero no derecho a la protección de datos. ¿Por qué? Porque no van a poder ejercitar sus derechos, que lo pueden ejercitar son sus herederos. Y de acuerdo, esto lo hablaremos también con el tema del testamento digital, ¿no? Lo importante también es que gracias al RGPD nos hemos enterado de prácticas que muchas empresas realizaban, digámoslo así, sin ser demasiado éticas y que, bueno, al denunciar, pues se han puesto un poco las pilas, ¿no? Y os traigo el caso que fue uno de los primeros más sonados cuando entró en vigor el RGPD en 2018, que fue la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional, la aplicación de la LFP, en donde, bueno, pues salió en los medios, se descubrió que la Liga de Fútbol, si tú tenías instalada la aplicación de la Liga de Fútbol en tu móvil y estaban echando un partido, la Liga de Fútbol se reservaba el derecho de activar tu micrófono y escuchar a través del micro de tu teléfono móvil, pues prácticamente el sonido, con la finalidad / excusa de que si estabas viendo el partido en un bar cuyo dueño no estaba pagando la licencia correspondiente para emitir ese partido, pues poder emprender acciones legales. Básicamente los inspectores de la liga se personaban en el bar, multaban, pedían una indemnización y obligaban al bar a que contratase la licencia. Al final nos utilizaban a los usuarios como whistleblowers, ¿no? Como chivatos. Entonces, claro, nos utilizaban porque nosotros aceptamos los términos y condiciones que nos ponía la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional, pero nos lo ponían de forma escondida, no de forma transparente. A día de hoy eso ha cambiado. La multa que le pusieron a la Liga en su momento fue de 250.000 euros, una cuantía bastante escasa para lo que factura la Liga de Fútbol, pero sí es verdad que al ser una de las primeras, pues no había esa jurisprudencia, no había tampoco esa claridad de las sanciones y a día de hoy, si esto hubiera pasado, pues en la actualidad, la sanción podía ser perfectamente de 1 millón de euros, incluso más, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿en qué ha cambiado esto? En que las condiciones que te pone ahora la Liga en la aplicación es que
tú no tienes por qué aceptar que activen tu micrófono simplemente por utilizar la aplicación o descargarte la aplicación. El tema de activar el micrófono para ayudar a la liga a combatir las prácticas ilegales, pues se supedita a que tú des un consentimiento aparte, una casilla aparte, ¿de acuerdo? Y esto ha pasado también, yo pongo muchos casos, que además yo he sido afectado, por ejemplo, en los gimnasios, ¿eh? Tú vas a muchos gimnasios o pagas el gimnasio, no te suscribes al gimnasio independientemente de que vayas o no, pero vas un día y resulta que los monitores te hacen una foto y te suben tu foto intentando hacer zumba o body pump o simplemente cogiendo unas pesas y las suben en las redes sociales del gimnasio. Y tú ves tu foto allí, haciendo un poco, bueno, lo que puedes. ¿Tú puedes denunciar al gimnasio? Pues en principio sí, especialmente si tú no has marcado una casilla aparte en donde tú aceptas que se te hagan fotos, ¿eh? Muchos gimnasios se escudan en poner una cláusula más dentro de las muchas condiciones que tienen al firmar la matrícula y eso, por ejemplo, no es transparente, ¿eh? Nosotros tenemos derecho, nosotros porque no apuntamos al gimnasio para ser clientes, ¿no? Para ser usuarios de las instalaciones, pero no para ser modelos, aunque muchos se crean lo contrario. El gimnasio como responsable, pues tiene que pedir el consentimiento aparte, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso hace un poco la cuestión. Veo que Rosa me hace una pregunta. Rosa, si no te importará al final, poned las preguntas que queráis, pero la contesto al final, ¿vale? La contesto al final un poco tampoco para no irnos mucho de tiempo. Pero muchas gracias y además os animo a que hagamos todas las preguntas posibles, ¿no? El RGPD no te da respuestas claras, ¿vale? No te da respuestas exactamente de cómo tienes que hacer esto, sino que lo que te da son una serie de principios y esos principios los tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Los profesionales de la abogacía que nos dedicamos a la protección de datos o aquellos que somos delegados o delegadas de protección de datos en las entidades. Porque, claro, las entidades que traten muchos datos personales o las administraciones públicas están obligadas a designar un delegado de protección de datos por el riesgo, ¿no? que esto supone. Os comento muy rápidamente los principios, ¿vale? Para que os hagáis una idea y después, si os interesa, los comentamos más rápidamente. Pero el primero es que la limitación de la finalidad. Que cada finalidad esté limitada. Por ejemplo, si yo estoy grabando, tengo una cámara para grabar por seguridad de las instalaciones, yo no puedo utilizar esa cámara, por ejemplo, para grabar al personal de la empresa o para control horario si yo no lo tengo perfectamente delimitado, ¿eh? Así que, igual que si hago una foto a un trabajador, una trabajadora de la empresa, por ejemplo, para el tema de control, ¿no? Para tenerlo identificado internamente, eso no me habilita al tener esa foto para publicarla en la página web de la empresa. O si ese trabajador o trabajadora va a dar una ponencia por mi empresa en otro sitio, pues utilizar esa foto, ¿de acuerdo? Para cualquier tipo de presentación o divulgar en Internet. Habría que ver los términos del contrato. En segundo lugar, la adecuación y minimización de los datos. Solo se pueden pedir los datos estrictamente necesarios. Yo, por ejemplo, en la universidad recuerdo que en mi época era muy común que nos pasaran, bueno, por la lista de asistentes en las clases, ¿no? Venga, a ver quién ha venido, pues para el tema de subir la nota o control de asistencia, ¿eh? Quien no viniera a esta clase no aprobaba. Bueno, pues cuestiones que antes sí eran más legítimas, pero que a día de hoy, por ejemplo, si en la universidad te piden ese control de presencia, no te deberían pedir más allá del nombre, apellido y la firma. Antes era muy común que te pidieran el DNI, ya a día de hoy no se puede pedir el DNI, ¿no? En el control de firmas de la universidad. Al igual que, por ejemplo, una polémica muy reciente aquí en Sevilla ha sido el Festival Interstellar, en donde si te registrabas, hacías el preregistro, te pedían tus nombres y apellidos, el correo electrónico, los datos bancarios, la fecha de nacimiento, y eso puede estar justificado para controlar si hay menores de edad o no. Y en esta última edición pedían tu foto. ¿Es realmente necesario tu foto para acceder a un concierto?
a todas luces no. Pues eso era una vulneración de la intimidad. Y a ver, por ejemplo, eso que hacemos, o nos han pedido muchas veces de recibir un paquete de Amazon y pedirnos el DNI para verificar que somos nosotros, eso, pues empresas de paquetería han sido sancionadas en múltiples ocasiones y ya lo normal o lo legítimo es que te manden un código con un SMS en un correo electrónico y tú al mensajero le entregues ese código. También con ese código pues se lo puede dar a otra persona para que te reciba el pedido, pero que no le tengan que hacer una foto a tu DNI, porque al final el DNI pues se puede filtrar y es muy fácil que nos usurpen la identidad, incluso que nos hagan estafa con nuestro DNI porque no se han guardado las medidas de seguridad oportunas, ¿no? En tercer lugar, la exactitud de los datos tienen que estar actualizados en todo momento, tienen que estar rectificados si se ha cambiado cualquier cosa, hemos cambiado nuestra dirección postal, ¿no? Dirección fiscal. Hemos cambiado, por ejemplo, ¿qué os digo yo? En nuestra cuenta corriente, hemos cambiado de cuenta corriente, hemos cambiado de sexo, que aunque pueda parecer algo inusual, pues se está dando bastante, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Pues si ha habido un cambio de sexo perfectamente legítimo, el titular de los datos no solo tiene derecho a notificarlo a todas las entidades que tengan sus datos, sino que esta entidad tiene la obligación, ¿de acuerdo?, de actualizarlo, de rectificarlo y de tener los datos exactos. En penúltimo lugar, la limitación del plazo de conservación. Nos tienen que decir en todo momento durante cuánto tiempo van a conservar nuestros datos. Lo normal, por ejemplo, en temas de videovigilancia por seguridad es un mes. Ahora, una empresa, si somos trabajadores, pues lo normal, lo que dicen las leyes del trabajo, ¿no? Legislación laboral, que suele ser unos 4 o 5 años. Pues con todo igual. ¿Qué ocurre con las fotos que nos suben en redes sociales? ¿Esa foto tiene que quedar ahí para siempre? Pues es importante también que las empresas se acostumbren a establecer un plazo de conservación, ¿no? Y en último lugar, la integridad y la confidencialidad. Que eso se asegura con las medidas de seguridad, tanto técnicas y organizativas, y en la parte digital con la ciberseguridad, ¿no? Después de los principios, muy rápidamente, deciros también que en muchas ocasiones yo escucho de, bueno, es que me han hecho una foto sin mi consentimiento, es que han tratado mis datos sin pedirme el consentimiento. No siempre hay que pedir el consentimiento. Por ejemplo, una administración pública puede tratar nuestros datos por un interés público. Hacienda puede tratar nuestros datos sin pedirnos consentimiento porque lo habilitan las leyes tributarias. O, por ejemplo, un empleador, una empresa, puede tratar nuestros datos de nómina sin pedirnos consentimiento. ¿Por qué? Porque existe un contrato laboral. Entonces, la justificación de tratar los datos no tiene que ser siempre el consentimiento, sino que dependerá, evidentemente, pues de cada caso concreto y si queréis, pues, después lo explicamos más, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Que para garantizar la protección de datos, todo esto que os he dicho de los principios y de la base de estimación se resume en que el ciudadano o la persona interesada tiene una serie de derechos LOPD. Estos derechos son los derechos de acceso, saber qué datos tienen míos en esa entidad, derecho de rectificación, muy relacionado con lo que decía antes, tener los datos actualizados. Oye, pues yo quiero que me cambien la dirección o que cambien los datos bancarios. Derecho de supresión, quiero que supriman mis datos, habrá que ver si esto es legítimo o no. Por ejemplo, el clásico de newsletter, me apunto en newsletter, resulta que el newsletter no me interesa y me quiero dar de baja. Yo tengo derecho a darme de baja cuando me dé la gana, ¿no? O simplemente que una empresa ha subido mi foto, pues sin legitimación, no os hablo sin consentimiento, sin legitimación, y yo puedo pedir que borre la foto, ¿no? Si no puedo pedir que supriman los datos, porque, por ejemplo, tengo una deuda, resulta que he contratado, y esto pasa mucho con la empresa de telefonía, he contratado con una empresa de telefonía, resulta que me han cobrado más de la cuenta, no estoy de acuerdo con la deuda y me niego a pagar y me van a pasar un fichero de moroso. Bueno, yo no puedo suprimir los datos porque existe un contrato y habrá que ver si un juez me da la razón o no, pero sí puedo pedir el derecho de oposición, es decir, que por ejemplo, no me manden publicidad o no me llamen y solo tengan mis datos para ponerse en contacto conmigo para liquidar la deuda o para vernos en los tribunales.
Y después, estos derechos ya existían en la antigua legislación de protección de datos anterior al Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo realmente, los derechos que trae nuevos, pues son estos que os pongo aquí, ¿no? El derecho al olvido, que es, por ejemplo, que aparezcan mis datos en Internet cuando busco en Internet. Por ejemplo, me han multado y la multa aparece en el BOE o en un boletín oficial cualquiera, aquí en Andalucía en el BOJA, ¿no? En el de la provincia. Porque he cometido pues un ilícito, una irregularidad, no me lo han podido notificar en casa y ahora cuando alguien mete mis datos en Google o en Internet, resulta que lo primero que aparece es que me han multado, ¿de acuerdo? Por exceso de velocidad, por no haber pagado la zona sur. Yo no puedo borrar esa información del boletín oficial, pero sí puedo pedir a Google que me borre de la búsqueda, que me desindexe, ¿de acuerdo? Pues eso es el derecho al olvido. Y precisamente en Europa se reconoció gracias a un español que denunció, porque si lo buscabas en Internet, en los buscadores, aparecía como moroso, y es verdad que había sido moroso y tenía una deuda importante, pero en la fecha actual, cuando la gente lo buscaba, él ya había pagado su deuda, ¿de acuerdo? Por eso es lo de derecho al olvido. Claro, aquí surge la parte ética, ¿no? ¿Qué ocurre con personas que hayan tenido una condena penal? Me voy al caso más radical. ¿Qué ocurre con un pederasta? Un pederasta que haya cumplido con su condena. ¿Tiene derecho a borrar su rastro de Internet, por ejemplo? Si lo busca, se va a un nuevo barrio y hay, digamos, que sospecha o rumores de que su nuevo vecino pues, ha estado condenado por pederastia. Seguro que a muchos de nosotros nos interesa buscarlo por Internet, ¿no? Pero esa persona tiene derecho a que se olvide esa condena, sobre todo si ha cumplido con su condena, pues sí. Y yo os digo, son temas éticos y son temas fuertes, pero merece la pena hablar de ellos, ¿no? Después, el derecho de la información y la transparencia, que es, aparte de una obligación de los responsables de que manejen datos, es un derecho de los ciudadanos y por eso insisto tanto en ser transparente, estar informado. Que sepáis que la transparencia, por ejemplo, se puede conseguir o se supone que una web es transparente cuando tú buscas la información y la consigues en menos de 3 clics. Entonces, eso es un ítem importante. La limitación al tratamiento y el derecho a la existencia de decisiones basadas en tratamientos automatizados ha sido un poco la normativa o los derechos precursores en inteligencia artificial. ¿Qué ocurre si yo pido un préstamo o una hipoteca a un banco y el del banco le da el botón y resulta que utilizando una decisión automatizada / Big Data / inteligencia artificial, pues dice que yo no soy apto para poder disfrutar de ese préstamo o de esa hipoteca? Y un seguro de vida, un seguro de salud, pues evidentemente estamos a expensas de lo que diga una máquina o una inteligencia artificial. ¿Tenemos derecho a oponernos o a pedir que se repita o que nos justifiquen? Pues sí. Fijaos lo importante, ¿no? Y un poco por qué el RGPD ha sido el precursor en materia de inteligencia artificial, ¿no? Incluso, pues, lo que os decía, incluso con datos de salud, personas que han tenido un cáncer, ¿podemos limitar el tratamiento y que la aseguradora no sepa que hemos tenido un cáncer si han pasado una serie de años? Pues sí, eso se ha regulado y sí. Con una serie de garantías, ¿no? Y de características, pero sí se puede pedir. Entonces tenemos que saber hasta qué punto, si han pasado, por ejemplo, tuvimos el cáncer y resulta que no ha habido síntomas en una serie de años, pues sí podríamos pedir, por ejemplo, que cuando nos haga esa valoración en el seguro de salud, pues no aparezca los datos sensibles relacionados con ese cáncer. Y después, ¿qué más? No todo es malo. Hay empresas que lo hacen bien. Os pongo el ejemplo de Pamplin, cuando sufrió una brecha de seguridad. Entonces, tuvieron pues un problema, yo no sé bien si era tema de hacker o no. Ellos mandaron a todos sus usuarios, Pamplin, que es una empresa sevillana, mandaron a todos sus usuarios información diciendo que habían sufrido una brecha de seguridad, que tuviéramos cuidado con nuestros datos, pero que, por ejemplo, no había afectado a datos bancarios, sino que prácticamente era datos de contacto como el correo electrónico.
Esto es lo que deberían hacer todas las empresas cuando sufren una brecha de seguridad. Y muchas no la hacen. De hecho, nos deberían informar en menos de 72 horas. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante para las brechas, ya aquí me pongo al lado de la empresa, saber cómo comunicar esa brecha. Por eso es tan importante que haya un profesional o una profesional de la comunicación, pues evidentemente, para ser transparente y para tranquilizar a los afectados si realmente no hay motivo, ¿de acuerdo?, para inquietarse. El RGPD realmente solo hace referencia a la parte de protección de datos. Pero en España, cuando se adaptó la normativa de protección de datos a ese reglamento europeo, pues aquí la verdad es que nos vinimos arriba y además de regular lo que eran los derechos de protección de datos, se incluyeron una serie de derechos digitales. Por eso, la Ley Orgánica de Protección de Datos que tenemos a día de hoy, que es de 2018, se denomina Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ¿vale? Entonces, pues, os voy a nombrar algunos de ellos, por lo menos que lo sepáis. Si queréis, ya después al final intensificamos algunos de ellos, pero que sepáis que se reconocen una serie de derechos en la era digital, el derecho a que Internet sea neutral, a que no nos polaricen, por eso es tan importante la transparencia respecto a los algoritmos, saber si un algoritmo nos está llevando a un lado u otro. Entonces, para ahí también va a ser muy importante el Centro de Transparencia Algorítmica Europea, que va a obligar, la autoridad de un poco de control, que va a obligar a que las empresas sean transparentes respecto a los algoritmos que utilizan y que además ese centro se va a instalar en Sevilla, con lo cual yo creo que también es importante saber eso, que en nuestra ciudad vamos a tener ese centro, que mucha gente no lo sabe. El derecho de acceso universal a Internet, que el acceso a Internet se configura también como un derecho para los españoles, que antes no existía, al igual un poco similar al derecho a la vivienda, pues está el derecho de acceso universal a Internet. No se puede discriminar a la gente y que no pueda, a los ciudadanos o ciudadanas, y que no puedan acceder a Internet. El derecho a la seguridad digital, tenemos derecho a que nuestros datos estén seguros, por eso es tan importante la parte de ciberseguridad. El derecho a la educación digital, ¿de acuerdo? Tanto de menores como de mayores, por eso, respecto a los menores también, la incidencia en que hay que establecer garantías adicionales para proteger a los menores en Internet. Y si queréis después comentamos algunas de las iniciativas. El derecho de rectificación en Internet, que esto no deja de ser el derecho de rectificación de la LPD, pero aplicado expresamente a Internet, ¿no? Y esto es muy interesante para aquellos que trabajéis en medios de comunicación, el derecho que pueden tener los interesados en actualizar las informaciones en los medios de comunicación digitales. Entonces, informaciones que sean erróneas, que sean falsas o que no sean exactas, pues los interesados tienen derecho a que se corrijan y que además en la página web del medio que sea donde ha aparecido esa información que podemos demostrar que son inexactas, que aparezca pues un comunicado o una referencia a dónde está la noticia actualizada. Entonces, ahí es muy importante la proactividad de los profesionales de medios de comunicación, ¿no? El tema de el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, evidentemente obliga a que las empresas cumplan escrupulosamente con la protección de datos. El tema de la desconexión digital, que para mí es súper importante, que en nuestro trabajo, pues, que respetemos por salud mental, que respetemos, por ejemplo, que no estemos en la playa un día de vacaciones, que no estemos en Chipiona ahí disfrutando del mar con la familia, en la sombrilla, y que nos escriban pues un WhatsApp con cosas del trabajo. Entonces, una cosa es un caso puntual y otra cosa es que eso sea lo habitual. Hay que respetar el derecho a descanso de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, es importante que las empresas apliquen una política de desconexión digital, ¿de acuerdo? Si se le escribe al móvil a la persona trabajadora, perdón, si se escribe al correo electrónico, pues es más fácil, ¿no?, delimitar el correo electrónico. Oye, yo cuando meto el correo electrónico ya sé lo que me estoy encontrando. Pero, por ejemplo, si le escribo una mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp, yo lo mismo meto en WhatsApp para ver qué me han dicho mis amigos, dónde voy a quedar con los colegas, tomarme una cerveza, pero ahora me encuentro con que me han escrito del trabajo y ya me han amargado.
el descanso, ¿no? Pues eso es importante también, concienciar y tener una política para diferenciar cuándo es trabajo, cuándo no, y cuándo se hacen horas extras también, ¿vale? Entonces, pues bueno, no me quiero tampoco extender en esto porque son cuestiones muy puntuales, que la empresa no puede video vigilar o incluso grabar con sonido a los trabajadores, salvo que lo tengan muy, muy justificado, ¿de acuerdo? Y en la zona de descanso, por ejemplo. Y después, pues, el tema de Internet, el derecho al olvido en los buscadores. Me interesa mucho la portabilidad, que sepáis que tenemos el derecho de coger nuestros datos y llevárnoslos a otra plataforma. Por ejemplo, yo tengo en Facebook, me lo quiero llevar a Instagram, lo puedo llevar. Y es más fácil porque es la misma empresa, no es Meta. Pero yo, por ejemplo, la foto que tengo en Facebook me la quiero llevar a TikTok o me la quiero llevar a Twitter. Bueno, pues tengo derecho a esa portabilidad, ¿no? Y para eso los sistemas tienen que ser interoperables, ¿no? Entonces, se está trabajando en ello, pero el derecho ya lo tenemos. El derecho al testamento digital, ¿no? Ya hay fórmulas para hacer nuestro testamento digital y, por ejemplo, ¿qué ocurrirá cuando muramos? ¿Pueden acceder nuestros herederos legítimos a nuestras conversaciones en redes sociales? ¿No pueden acceder? ¿Queremos que nuestra imagen siga en esas redes sociales donde hemos tenido una cuenta? ¿No lo queremos? Pues esto es importante también, empezar a concienciarnos y a regularlo, ¿no? Y después, pues, unas nociones muy básicas de publicidad también, incidiendo en el tema de transparencia. Os pongo el caso, por ejemplo, un caso muy paradigmático de MediaMarkt, ¿no? ¿Cómo se puede considerar publicidad engañosa, publicidad encubierta? Porque MediaMarkt, cuando entró el RGPD para conseguir los consentimientos, pues mandaba un mail diciendo que regalaba a los usuarios del mail 10 euros. Pero claro, lo que en realidad significaba es que te pedían el consentimiento con la excusa o con el argumento de que tenías una oferta de 10 euros si rellenabas esos datos. Eso no es transparente. Si MediaMarkt hubiera hecho lo contrario, oye, necesitamos que nos reafirmes tu consentimiento para asegurar que cumplimos con la protección de datos. Por las molestias ocasionadas, te vamos a regalar 10 euros. Pues eso es transparente. Pero no al contrario. Te regalamos 10 euros. Ahora, para que tengas esos 10 euros, relléname este formulario. Eso es publicidad engañosa, ¿vale? Y aquí pongo un par de ejemplos también, que esto está muy relacionado con la regulación de influencers, ¿no? Nosotros, como usuarios de redes sociales, tenemos derecho a saber si lo que estamos viendo en una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, si es publicidad o no. Entonces, fue muy famoso este caso de Ferdinand, un jugador de fútbol de Inglaterra, del Manchester, que sacó en sus redes sociales estas fotos, comiéndose unos sneakers, unos Mars. ¿Por esta foto le habían pagado? ¿Era publicidad o no? Bueno, pues salió a la luz que sí, que le habían pagado una millonada. La autoridad de control inglesa sancionó con millones de euros de libras en este caso, pues a la empresa, a Sneakers, por no por no informar, no ser transparente. Os pongo el caso después, una vez que fue sancionado, como veis, que otros modelos, otros influencers que utilizaban, pues por ejemplo, ya notificaban la existencia de la cuenta de la empresa, en este caso Sneakers, y ponían el hashtag SPON, ¿no? De sponsor, que aquí sería como el hashtag public. Por eso nosotros tenemos derecho como usuarios a saber si una colaboración está pagada, que ya eso en Instagram pues te lo permiten, se lo permiten a los creadores de contenido de una forma más fácil. Pero en cualquier caso, si no sabemos si una foto ha sido pagada o no, lo podemos denunciar. Y aquí en España tuvimos el ejemplo de Danone, por ejemplo, con Nuria Roca, que hacía una foto de un Danone y simplemente decía que le gustaba, estaba muy rico, y el hashtag por fin calor, que era como el eslogan de la campaña. Pero la autoridad entendió que, aunque tenían puesto el lema de la campaña, no estaba claro si era publicidad o no. En la siguiente campaña, con Carolina Cerezuela, además del eslogan, pusieron el hashtag Publi, como podéis ver ahí, ¿no? Entonces, pues claro, eso ya es transparente, ¿de acuerdo? Y ya para ir terminando, deciros informaciones que han salido, ¿no? Con el tema de la propiedad intelectual. ¿Podemos hacer memes? ¿Podemos hacer lo que la ley de propiedad intelectual, ¿no? La ampliación de la ley considera pastiches? En este caso, pues pongo una parodia
de una foto de el superhéroe Flash con Javier Cámara, el actor Javier Cámara. ¿Cuál es la gracia del chiste, el meme? Porque está Cámara con Flash. Un chiste tan inocente, un meme tan inocente, pues tuvo cierta polémica, o los memes tuvieron cierta polémica porque decían que se iban a prohibir. Quiero dejar claro que los memes no están prohibidos. Nosotros, a nivel doméstico, a nivel particular, podemos utilizar memes, GIF, ¿no? En redes sociales, sin problema ninguno. Ahora, distinto es que seamos empresas, o que seamos profesionales y lo utilicemos en nuestras cuentas profesionales o empresariales. Ahí sí podemos tener problemas legales, ¿vale? Y fijaos, os pongo este caso, ¿por qué? Porque este caso de cámara con flash, podemos vulnerar varios derechos. Los derechos de imagen de Javier Cámara, los derechos de propiedad intelectual de Flash, que pertenecen a Warner Bros., el derecho marcario, la marca registrada del logo de Flash, que es una marca que también pertenece a Warner. Fijaos, ya tenemos 3 legislaciones. Incluso las personas que se ven por detrás, pues se puede vulnerar su protección de datos. Fijaos como un meme tan simple y tan tonto, si lo compartís o lo publicáis desde una cuenta profesional, os puede meter en problemas, ¿no? Y aquí os pongo ejemplo también de una profesional, de Claudia Alfaro, el tema de moda flamenca, de cómo se ha quejado varias veces porque, en este caso, administraciones públicas han utilizado su imagen sin consentimiento, ¿no? Entonces, podéis ver la foto original en el medio y cómo distintos ayuntamientos en sus ferias correspondientes han utilizado la imagen sin permiso y la han adaptado a sus carteles, ¿no? Aquí, tened en cuenta, lo mismo que os decía con el meme, algo tan inocente como esto, pues resulta que en este caso los ayuntamientos correspondientes están vulnerando el derecho de imagen de esta chica, los derechos de propiedad intelectual del fotógrafo, como autor de la fotografía. Pero es que además los derechos de los diseñadores del traje de flamenca. Entonces, ¿se le puede pedir indemnización económica? Pues sí, ¿vale? Y ya entramos en el final del todo, que es la inteligencia artificial. A mí me encantan estas fotos que están generadas, como podría imaginar, con inteligencia artificial, aunque generan confusión, ¿no? ¿Son reales? ¿Son irreales? Bueno, pues una de las cosas que se está aprobando en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es que el contenido que se genere con inteligencia artificial se nos avisa a los usuarios, ¿de acuerdo? Que no genere confusión, que se diga cuando un contenido ha sido generado con inteligencia artificial o no. Y otra de las cuestiones, digamos, más trágicas, ¿no? O más que generan debate ético. Bueno, Rosa, pues nada, intentamos contestar a tu pregunta, que dices que te vas, ¿vale? Intentamos contestar a la pregunta. En la grabación. Uno de los debates éticos es qué se hace con nuestra información o nuestros datos personales cuando muramos, ¿no? Y un ejemplo paradigmático es esto que se hizo en Corea, en donde una madre que había perdido a su hija accedió a que un programa de televisión recreara digitalmente a su hija con inteligencia artificial y con realidad virtual en una experiencia inmersiva en donde, bueno, pues la madre se podía reencontrar digitalmente con la hija fallecida para despedirse de ella, ¿no? Entonces, claro, esto fue un experimento social, es muy duro. Si sois sensible os recomiendo no buscar este vídeo porque es fuerte, pero no deja de ser un interés investigador importante, ¿no? Claro, aquí la madre era la titular de los derechos de imagen de la hija. Los psicólogos parecían que estaban de acuerdo en que podía ser importante, ¿no? Para pasar el duelo que la madre se pudiera despedir de la hija aunque fuera virtualmente, porque no tuvo oportunidad, ¿no? En la vida real. Pero claro, esto abre el debate. ¿Cómo se deben utilizar las imágenes de fallecidos? Algo que tenemos que empezar, ¿no?, a plantearnos es, en cuestión con el testamento digital también, si vamos a permitir que nuestra imagen se utilice en el futuro cuando hayamos fallecido o no. Porque ahora, por ejemplo, en la inteligencia artificial se está recreando bastantes imágenes, incluso la voz de bastantes fallecidos, que evidentemente no se pronunciaron al respecto. ¿Es legítimo que utilicemos la voz de un fallecido? No es legítimo.
Pues para que no haya dudas, estaría bien que se incluyera, ¿no? Como os digo, en nuestro testamento digital. Y sobre todo, pues atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto. Y no quiero terminar sin recordar los casos que ha habido de abuso, de compartir imágenes sensibles. Aquí en Sevilla, por desgracia, tenemos el famosísimo caso de La Manada, ¿no? Y también para que veáis las implicaciones legales que tiene esto, ¿no? Los miembros de La Manada, pues, tuvieron su correspondiente pena o responsabilidad penal, ¿no? Tuvieron su pena de cárcel por lo que aconteció, por los hechos que acontecieron, pero en materia digital, en materia de protección de datos, el militar de La Manada, que fue el que compartió el vídeo en algunas páginas web, pues él solo tuvo que afrontar o tiene que afrontar una multa de 150.000 euros, aparte, independiente de la pena de cárcel, por ser el responsable de compartir ese contenido. Entonces, bueno, pues que sepáis, ¿no? Un poco concienciar eso, ¿no? De que somos responsables de que contenido, especialmente contenido sensible, referido a menores, referidos a delitos sexuales, que pueden tener, aparte de su responsabilidad penal, consecuencias económicas importantes por protección de datos, ¿vale? Y que si somos víctimas o tenemos a alguien cercano que haya sido víctima de un delito de estas características, no de un problema de estas características, donde se haya difundido un vídeo sensible de esa persona, que lo podemos denunciar en la Agencia de Protección de Datos, en el canal prioritario que se llama, en donde simplemente lo comunicamos y ellos, independientemente de que lo denunciemos a la policía o no, se comunica rápidamente por internet y ellos se ponen manos a la obra, ¿no? Entonces, pues, evitar casos muy desagradables, muy tristes, como el de Iveco, el de la empresa Iveco, en donde una trabajadora pues sufrió, ¿no?, el acoso sexual de haber difundido un vídeo de estas características entre los compañeros de trabajo en una empresa de más de 2.000 personas trabajadoras, y que al pedir ayuda a la empresa, que la empresa no se lo dio, pues la chica terminó suicidándose. Es uno de los casos más sonados, ¿no?, de esto. Pues intentar ayudar siempre a las personas que puedan ser víctimas de estos temas. Y con esto ya, pues bueno, yo creo que hemos hecho un repaso general de todo. Ahora, si Gloria me permite, pues pasamos a las preguntas, ¿no? O cuestiones que queráis comentar más, aunque yo creo que, bueno, que aquí nos podemos llevar muchísimo tiempo porque es que el tema genera muchísimo debate. Pues Jesús, muchísimas gracias. Si quieres, voy a ponerte a ti en pantalla. Voy a hacer la consulta de Rosa, que aunque se ha tenido que ir, efectivamente, como la sesión está siendo grabada, esto me lo he tatuado en el cerebro, lo de repetir varias veces, por aquello de la protección en Internet, de que esta sesión está siendo grabada con todo vuestro consentimiento. Pero es transparencia, Gloria, es informar a la gente. Que aquí somos tan transparentes que cada 30 segundos repetimos que lo estamos grabando y que va a ser emitido con posterioridad. Rosa preguntaba, hola Jesús, una pregunta. Si hablamos de una persona autónoma, donde persona y profesional se trata a veces como lo mismo y se publicaran una foto sin permiso de esta persona / profesional, ¿le ampararía esta ley? Bien, es una pregunta muy interesante, Rosa. ¿Qué ocurre con los autónomos? Pues al final, los autónomos, sus datos profesionales, al final no dejan de ser sus datos personales. Su nombre, su apellido, la dirección de su casa suele ser también su dirección profesional, incluso al final su DNI no deja de ser su NIF empresarial, ¿no? Bueno, pues en este caso, las empresas, digámoslo así, ¿no?, los autónomos tenemos, porque yo también lo soy, tenemos menos protección. ¿Por qué? Porque hay un interés legítimo, ¿no?, en utilizar nuestros datos para los fines profesionales. ¿Tú puedes tener los datos de personas que son autónomas en tu lista de contactos, por ejemplo, de la universidad, Gloria? Pues sí. Evidentemente, siempre relacionado con la finalidad de las finalidades académicas, las finalidades, por ejemplo, de gestionar, ¿no?, los contactos con la asociación, con alumni, lo que no se puede hacer, cosas que han ocurrido, por ejemplo,
muy desagradables, pero empresas que han sido sancionadas porque una persona ha visto los datos de contacto de un autónomo o de una autónoma, normalmente ha sido una autónoma, que le ha gustado, ha querido ligar con esa persona y ha utilizado los datos profesionales pues, para escribirle un WhatsApp, por ejemplo. Esa es otra finalidad. La finalidad no son los fines profesionales, es otra finalidad, para la cual evidentemente habría que tener consentimiento. Si no se tiene consentimiento y aquello se convierte en un acoso, pues fíjate que aparte de una vulneración de la protección de datos, se puede convertir en un delito. O casos como que ha ocurrido también, ¿no? De empresas que no guardan bien los currículums, reciben ya, por suerte, los currículums cada vez son más electrónicos y no se guardan tanto en papel. Pero ha ocurrido en bastantes ocasiones, pues, empresas que tiran los currículums de la gente que los trae a recesión a la papelera y ahora el personal de limpieza coge el currículum y dice, uy, que chaval más mono, que chaval más mona. Y aquí viene el correo electrónico, viene el teléfono, yo le voy a escribir por ahí. Bueno, pues eso, aparte, ¿no? Y no es que esto quiera acabar con el amor, ¿no? La posibilidad de relacionarse de la gente, pero sí es verdad que es una vulneración de la normativa que puede tener consecuencias pues muy malas, ¿no? Evidentemente, si la otra persona no da el consentimiento, no sigue el juego, tal, o sea, es un delito flagrante, con lo cual, pues ya te digo, los datos tienen que utilizarse para los fines específicos, tienen que ser leales. Acuérdate acordar de la finalidad que esté determinada, por eso es tan importante, ¿vale? No sé, he contestado la pregunta, ¿no? Creo que... Sí, Jesús, yo creo que ha quedado respondida la pregunta. Muchas gracias por esta respuesta. Manuel Blanco también plantea cuestión. Grande, Manuel. Enhorabuena primeramente por la pedagogía a la hora de exponer conceptos tan complejos sobre las tripas de las leyes. Yo preguntaba sobre aquellos casos en que alumnos hacen fotografías dentro del aula sobre la pantalla. En ocasión muestro imágenes de rodajes o trabajos inéditos y que no quiero que salgan del espacio de la clase. Siempre pido que no lo fotografíen. ¿Qué sucede si un alumno lo fotografía? Y si además de fotografiarlo, luego lo difunde en la red, ¿qué sería esperable por parte de la Universidad de Sevilla que hiciera de un caso así? De nuevo, enhorabuena y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Vaya pedazo de pregunta, Gloria. Esto requiere un análisis. Yo solo he leído. La pregunta la hace. Es una pedazo de pregunta. Es una pedazo de pregunta y merecería un informe específico. ¿Qué podría hacer la Universidad de Sevilla? Pues, al final, la Universidad de Sevilla es la responsable, tanto del profesorado como del alumnado. ¿Qué se esperaría? Como de cualquier centro docente, ¿no? Establecer unas reglas, esa transparencia. Yo personalmente, lo digo también, ¿no? Como docente, ¿no? de varias instituciones académicas, para mí sería un problema el compartir esas imágenes si sé que después los alumnos lo van a compartir. Esto al final va en degradación, ¿no? de la educación que yo les pueda aportar porque le voy a enseñar menos casos chulos, digámoslo así, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, pues, súper importante el de informar antes, pero no informar de viva voz, sino tener evidencias de que hemos informado, de tener unas reglas por escrito, de que se pasaran al alumnado, de que el alumnado tuviera acceso, de hablar de un poco de si esas acciones van a derivar en medidas disciplinarias o no, que deberían. Yo estoy muy a favor de prohibir en casos concretos, bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los menores en las aulas, el tema de que la Junta, a día de hoy, por ejemplo, la Junta de Andalucía no tiene legitimidad, pero sí sería necesario un pacto de Estado pues para prohibir el uso del móvil en las aulas, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no en los centros docentes, en casos como este? Informar, ser transparente, avisar de que el usuario que comparta esta información, y esto sería más quizás por propiedad intelectual, incluso por confidencialidad, porque Manuel, si está trabajando en un rodaje, habrá firmado cláusulas de confidencialidad, ¿no? Y cláusulas de due diligence, y le pueden causar un problema, ¿no? Entonces, esto es como lo de la cirujana que os contaba al principio, ¿no?
la cirujana, pues claro que puede hacer fotos de un antes y un después, ¿eh? ¿Puede utilizarlo en eventos académicos, incluso para dar clase? Pues sí, si tiene el consentimiento, en este caso, de la afectada. ¿Puede utilizarlo para redes sociales? Sí, si le da el consentimiento específico para redes sociales. Lo que quiero que tengáis claro es que un consentimiento, que te firme un consentimiento así general, no vale para todo, ¿eh? Entonces, pues lo suyo sería ser transparente. Claro, ¿esto que implica? Tener que trabajar unas reglas de juego, ver qué es viable y qué no. ¿Para qué te voy a decir yo que vas a tener medidas disciplinarias y después no vas a tener ninguna, ¿no? Y sobre todo concienciar, ¿no? Concienciar de lo importante que es el salvaguardar la propiedad intelectual, la intimidad y derechos de terceros. Pues No muchas sé, que gracias, ya... Jesús. Yo creo que también ha quedado bastante bien respondida la cuestión. No sé si alguna de las personas conectadas queréis hacer algún otro comentario, alguna otra consulta. Yo tengo que reconocer que tenía una consulta. Un segundo, Javier. Yo tengo que Eso te iba a confesar que preguntar, tenía ¿tú una no tienes consulta ninguna? que con la primera respuesta ya me la has contestado también. Javier, cuando quieras. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, ¿Qué Perfectamente. buenas, tal? Javier. Bueno, en primer lugar, felicitaros tanto a Alumni como a Jesús, porque ha sido del máximo interés. Y por abreviar, quería hacer una consulta que se me plantea, porque has hablado de supuestos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el tema del restaurante en el que graba el youtuber o el del gimnasio, que también es muy, vamos, no es nada Lo raro. habitual. Ujú. Entonces, a mí se me plantea la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la vía pública? Porque yo sé que eso, bueno, el derecho a la información pues tiene sus excepciones, sus historias, pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Pues me planteo en una concentración que haga una asociación o un partido político, ¿no? Que son tan dados también a hacer concentraciones, o una protesta que haga un sindicato a la puerta de la empresa. ¿Los convocantes podrían utilizar esas imágenes? Porque aquí ya no sería tanto una cuestión de derecho a la información como a un uso que hagan ellos pues para, no sé, para sacar pecho, Exacto. ¿no? Para reivindicar sus derechos también y Exactamente, hacer exactamente. fuerza, Además, es totalmente. lógico, pero se me plantea esa duda. Muy buena, muy buena. Pues Javier, pues ante todo muchísimas gracias. Yo creo que tanto Gloria como yo nos alegramos mucho, ¿no? De que esto pues que haya servido, ¿no? Que no sea un tostón y que sirva, y sobre todo para generar debate, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Eh, Mira, Javier, por eso es tan importante, yo no he querido reincidir en lo que es la figura del DPD, ¿no? Pero por eso es tan importante el que una asociación de estas características tenga un delegado o delegada de protección de datos, o por lo menos un coordinador de protección de datos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como bien señalas, esto no es tanto quizás de derecho a la información, ¿eh? Sobre todo si es pues, un sindicato, una asociación. Quizás en las excepciones del derecho a la información está más relacionado cuando el responsable sea un medio de comunicación, ojo, tradicional, ¿de acuerdo? O de los clásicos, de lo que es un medio de comunicación de verdad. ¿Y por qué os digo tradicional? Porque para mí Facebook, Twitter, las redes sociales en sí no son medios de comunicación, son canales de comunicación. Y ahí estriba la diferencia, porque no es lo mismo el perfil de un periódico en un Facebook, en un Twitter, en Instagram, que el perfil de un particular, ¿no? Ahí, si es un particular o si es una empresa o si es una asociación, que no sean medios de comunicación, en cualquier caso, pues no pueden ampararse tanto en esas excepciones, ¿no? Del derecho a la información. Ahora bien, si repasas en las slides que yo he puesto, si repasas las bases de legitimación, la justificación, ¿no? Cuando yo decía que no todo es consentimiento, ahí evidentemente la asociación tiene un interés legítimo, que es otra de las bases de legitimación, ¿no? Barra, para que tú me entiendas, una de las justificaciones. Evidentemente, es importante que esa asociación, ese sindicato, incluso pues, esa agrupación, defienda sus intereses. Ahora, ¿cómo tiene que defender sus intereses? Con garantía. ¿Recomendaciones que yo le haría como DPD? Pues evidentemente que hagas fotos, que selecciones las fotos que vas a publicar
que procure que sean fotos en donde no se vea únicamente a una persona, sino que se vea que hay una multitud de personas, porque con eso, ¿qué muestras? Que no te está interesando la intimidad de una persona, sino que te están interesando pues ese movimiento social, ¿de acuerdo? A mí no me gusta muchas veces lo que me dicen, bueno, es que está en un sitio público. Que esté en un sitio público no te da legitimidad. Y vuelvo al caso de los influencers. Que yo vaya por la calle y delante se me cruza un influencer grabándose con el móvil y yo salga por detrás al influencer. El influencer no tiene legitimidad simplemente por el hecho de que yo esté en la calle, que esté en un sitio público. A mí lo de el sitio público no me gusta y me lo dicen mucho. Sí podemos hablar de interés público cuando es una administración pública, por ejemplo, un ayuntamiento. Pues el ayuntamiento, y me ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Pues el Festival del Orgullo Gay, en donde además se pueden delimitar datos sensibles, entre ellos pues la orientación sexual de una persona, o no. Pero bueno, son contextos más sensibles, ¿no? ¿Qué pasa? Que porque sea el Día del Orgullo no se pueden publicar fotos, un ayuntamiento no puede publicar fotos, una asociación LGTBI más no puede publicar fotos. Pues claro que sí, pero tiene que demostrar pues ese interés público, ¿de acuerdo? Si es una entidad pública, o ese interés legítimo en una entidad privada. Ahora que yo subo la foto, digamos que han pasado mis controles, he seleccionado fotos que creo que realmente pues generan ese interés, que son informativas, que no vulneran derechos. Eso no quita que si yo aparezco en una de las fotos, yo pueda ejercer mis derechos. Y por eso es tan importante lo que os decía de los derechos de acceso, rectificación, supresión. Imagínate, yo no quiero que se me vea pues en el día de la manifestación de la mujer, por ejemplo. No quiero que se me vea, estoy en mi derecho. Bueno, pues me dirijo a nuestras asociaciones y le pido mi derecho de supresión y que se borre mis fotos. Aunque la hayan publicado, si se le atiende al interesado, si se me atiende en tiempo y forma, que normalmente suelen ser plazos de como mucho un mes, que es un tiempo razonable, y me retira la foto, pues no hay problema. Se demuestra esa proactividad que yo decía, ese compliance, esas ganas de cumplir. Ahora bien, imagínate que yo aparezco en la manifestación de la mujer en primera fila, pero es que salgo bostezando, o salgo con los ojos cerrados, que parece que estoy dormido. Yo puedo pedirle a esa asociación que me ponga otra foto en donde yo salga un poquito mejor. ¿Sabes? Oye, pues derecho de rectificación. O córtame la parte que se me ve la barriga y no me gusta que se me vea. Pues limitación. ¿Sabes? Entonces, bueno, al final es un poco sentido común y demostrar evidencias de que nos preocupamos por los derechos fundamentales de la gente. En este caso, el derecho a la intimidad. ¿Vale? Entonces, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que intentar hacer las cosas bien. Por eso aquí hemos dicho tantas veces, oye, que vamos a grabar. Os informamos de que, pues evidentemente, que si sales aquí, que esto se va a grabar y se va a publicar. Porque es la forma legal de avisar y de no tener problemas. La transparencia. Insistimos en la transparencia. Entonces, bueno, ya más de ahí apelo al sentido común. ¿Qué ocurre, por ejemplo, también en la Semana Santa? Ahora que estamos a puertas de Semana Santa. Y ya me voy porque ya Gloria me está... Pero esto sería en Semana Santa. Dile tranquilo que no agobio. Vale, pero un poco por intentar ejemplos que se me ocurren, ¿no? Y que también he tenido, ¿no? Con el Consejo de Cofradía. ¿Qué ocurre? ¿Que en Semana Santa no podemos hacer fotos? Pues claro que sí. Ahora, es distinto que nosotros seamos un particular y que subimos fotos de multitudes en Semana Santa a que seamos una empresa que tiene un balcón, imagina, cerca de la carrera oficial, por ahí cerca de la catedral, y haga fotos y la publique en sus redes sociales, a que seamos una hermandad, que yo he tenido bastante problema con hermandades, porque que tú seas la hermandad, no te da legitimidad para publicar cualquier tipo de foto, especialmente fotos de niños, fotos de menores que sean reconocibles. Pues esto lo que aplica es que los padres, ¿no? y madres que están legalmente, que sean sus representantes legales, pues puedan ejercer su derecho, puedan pedir, oye, que hermandad, que yo no quiero que la foto de mi niña, de mi niño salga ahí. Y sobre todo en casos donde el padre de una hermandad y la madre de otra hermandad, ¿no? Quizá con los equipos de fútbol, con el Betis y el Sevilla lo vemos más claro, ¿no? Que también ha habido casos de eso, ¿no? El típico abuelo que nace el niño y lo hace corriendo del Betis y sale en la revista del Betis. Y ahora la madre resulta que la familia es del Sevilla y denuncia a la madre porque no se le ha pedido autorización. Bueno,
pues el tener el consentimiento del padre de la madre. Tú te ríes, Gloria, pero son casos reales y de nuestra ciudad, vamos, y sabes que puede ocurrir perfectamente, ¿o no? Sé que pueden ocurrir perfectamente, precisamente por eso me río, porque sé que pueden ocurrir perfectamente. Entonces, eso del caso del Betis del Sevilla no te viene en la ley, pero es aplicar los principios que os he comentado. Entonces, me parece realmente una rama bastante bonita del derecho, pero que también te obliga a ser creativo, a comunicarnos y a trabajarte un poco cada respuesta. No te la dan, no tienes un manual donde te venga todo. Pues muchas gracias, Jesús, también por esta respuesta. ¿Alguna otra consulta? Que ya sí que nos vamos metiendo en delgadas líneas rojas temporales. Bueno, nada, si hay mucha, hacemos otra sesión, vamos, por esto que no... Araceli, por aquí plantea que es súper interesante, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias por aguantar lo que habéis aguantado aquí, hasta el final, Al contrario, Jesús, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues si no hay más comentarios ni más preguntas, vamos a despedir ya la sesión, agradeciendo, por supuesto, nuevamente a Jesús Acevedo su colaboración. Jesús, gracias por colaborar con Alumni. A vosotros, a ti, Gloria, a Alumni y a la Universidad de Sevilla, siempre. Recordamos que esta sesión está siendo grabada y que se emitirá próximamente, dentro de unos días, se emitirá a través de nuestros canales y redes sociales de la Universidad de Sevilla. Informaremos a través también de los distintos medios y vías de comunicación que tenemos de cuándo efectivamente está subido con su correspondiente enlace para que todas las personas que quieran puedan acceder. De nuevo, Jesús, muchísimas gracias. De nuevo, a todas las personas asistentes, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo webinario. Hasta luego. Hasta luego.